Hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti cambia sin hacer ruido. No es una explosión, no es una discusión, no es una despedida clara. Es una sensación silenciosa que te dice, ya no puedo seguir así. Y ese momento suele llegar después de haber dado demasiado, de haber callado demasiado, de haberte adaptado demasiado. Aprender a poner límites no nace de la fuerza, nace del cansancio. Nace cuando te das cuenta de que siempre eres tú quien comprende, quien espera, quien perdona, quien sostiene. Cuando miras hacia atrás y descubres que muchas de tus relaciones se construyeron sobre tu capacidad de aguantar, no sobre la capacidad del otro de cuidarte. Y entonces algo se rompe, pero no hacia afuera, se rompe hacia adentro. Empiezas a sentir que ya no puedes traicionarte más, que decir sí, cuando quieres decir no, te está costando demasiado. Que sonreír cuando estás agotado te está vaciando por dentro. Y aunque te da miedo cambiar, te da más miedo seguir igual. Ahí nace el límite, no como un castigo, sino como una necesidad, no como un ataque, sino como una defensa tardía de tu propia dignidad emocional. Lo difícil es que nadie te prepara para lo que pasa después. Porque cuando empiezas a poner límites, no todos se quedan. Algunas personas se incomodan, otras se alejan, algunas te hacen sentir culpable, y otras simplemente desaparecen, sin explicaciones, como si tu nuevo no les hubiera revelado algo que prefieren no enfrentar. Y duele porque no estás dejando de amar, estás empezando a amarte. Duele porque muchas de esas personas no se van porque seas difícil, sino porque ya no eres manipulable, ya no eres conveniente, ya no eres silencioso. Poner límites también es descubrir quién estaba contigo por amor y quién estaba contigo por costumbre. Y esa verdad, aunque libera, también rompe ilusiones. Empiezas a darte cuenta de que muchas relaciones solo funcionaban mientras tú te adaptabas. Mientras eras comprensivo, disponible, siempre presente. En el momento en que te respetas, la dinámica cambia, y no todos están dispuestos a cambiar contigo. Ahí aparece la culpa, esa voz interna que te dice que estás siendo egoísta, que estás exagerando, que estás pidiendo demasiado. Pero en el fondo sabes que no es verdad, sabes que no estás pidiendo más, estás dejando de aceptar menos. Y ese es uno de los aprendizajes más duros de la vida adulta. No todo el que se va te pierde, algunos simplemente no pueden quedarse en tu nueva versión. Aprender a poner límites no te vuelve frío, te vuelve honesto. No te vuelve distante, te vuelve claro. Y aunque al principio la soledad pese, esa soledad es más liviana que la compañía que te hacía desaparecer. Porque ahora sabes algo importante, no viniste a este mundo a ser todo para todos, viniste a ser fiel a ti. Y este camino apenas comienza. Después de poner el primer límite, nada vuelve a ser igual. Aunque por fuera todo parezca normal, por dentro sabes que ya cruzaste una línea invisible. Ya no puedes fingir que no te das cuenta, ya no puedes volver a ese lugar donde te conformabas con migajas emocionales solo para no perder a nadie. Y ahí empieza una etapa silenciosa, incómoda, solitaria, porque poner límites no significa que inmediatamente te sientas fuerte. Muchas veces te sientes más vulnerable que nunca. Empiezas a notar ausencias, respuestas que ya no llegan, invitaciones que desaparecen, personas que antes estaban siempre y ahora ya no tanto. Y te preguntas en silencio, ¿hice algo mal? ¿Fui demasiado duro? ¿Debería haber explicado mejor? ¿Valía la pena perderlos? Esa es la parte de los límites de la que casi nadie habla. El duelo, porque sí, cuando algunos se van, hay duelo. Aunque tú hayas hecho lo correcto, aunque sepas que era necesario, aunque por fin te estés respetando. El corazón no entiende de teorías, entiende de vínculos. Duele darte cuenta de que tu valor para algunas personas estaba ligado a lo que permitías, no a lo que eras. Duele aceptar que cuando dejaste de estar siempre disponible, dejaste de ser imprescindible para ellos. Y eso toca una herida profunda. La de sentirte reemplazable, la de sentir que solo eras importante mientras te adaptabas. Pero aquí hay una verdad que cuesta aceptar. Quien se va cuando pones límites, nunca estuvo preparado para una relación sana contigo. Las relaciones sanas requieren acuerdos, respeto mutuo, espacio, escucha. Y cuando alguien solo sabe relacionarse desde la exigencia, desde el control o desde el beneficio propio, un límite se siente como un rechazo. Por eso algunos se van sin despedirse. Por eso otros se victimizan. Por eso algunos intentan hacerte sentir culpable. No porque hayas cambiado para mal, sino porque cambiaste para bien, y eso los confronta. En este punto, muchas personas retroceden. Quitan el límite, se disculpan por haberse respetado. Vuelven a callar, vuelven a ceder, vuelven a encogerse, y lo hacen por miedo. Miedo a quedarse solos, miedo a perder vínculos largos, miedo a confirmar que dieron más de lo que recibieron.
Pero si retrocedes, te traicionas. Y traicionarte duele más a largo plazo que cualquier despedida. Aprender a sostener un límite es aprender a tolerar la incomodidad de no ser entendido por todos. Es aceptar que no todo el mundo va a celebrar tu crecimiento. Algunos solo estaban cómodos con tu versión anterior. Y aquí ocurre algo importante. Empiezas a escucharte más, empiezas a notar que duermes mejor, que ya no te sientes tan tenso, que no cargas con responsabilidades que no son tuyas, que ya no explicas tanto lo que sientes, que ya no te justificas por necesitar espacio. Empiezas a reconocerte. Tal vez haya menos gente alrededor, pero hay más verdad dentro de ti. Y aunque ahora parezca un camino solitario, en realidad estás limpiando el espacio para relaciones nuevas. Relaciones donde no tengas que demostrar tu valor, donde no tengas que sacrificarte para que te quieran, donde no tengas que desaparecer para que el otro se quede. Los límites no alejan a las personas correctas, los límites alejan a quienes no sabían amarte bien. Respira, no estás perdiendo a todos, te estás encontrando a ti. Después de que algunos se van, llega el silencio. No un silencio vacío, sino uno que pesa. Un silencio que te obliga a escucharte por primera vez sin el ruido de las expectativas ajenas. Y es ahí donde aparece una pregunta que duele más que cualquier despedida. ¿Quién soy ahora que ya no estoy sosteniendo a todos? Durante años, quizá, tu identidad estuvo ligada a ser el fuerte, el comprensivo, el que aguanta, el que entiende, el que siempre está. Poner límites no solo cambia tus relaciones, cambia tu forma de verte, porque cuando dejas de salvar, de complacer, de cargar, te quedas frente a una versión tuya que no conocías del todo. Una versión que también se cansa, que también necesita, que también tiene derecho a decir, hasta aquí. Y eso asusta. Muchas personas no temen perder a otros, temen quedarse consigo mismas. Temen descubrir cuánto se habían abandonado por no incomodar. En esta etapa empiezas a recordar momentos pasados y los ves con otros ojos. Situaciones que antes justificabas ahora las entiendes como faltas de respeto. Conversaciones que parecían normales ahora te resultan invasivas. Silencios que aceptabas ahora te pesan como injusticias. Y duele, porque no puedes desver lo que ya viste. Aquí aparece la culpa, una culpa silenciosa, persistente. Esa que te susurra, antes eras más fácil, antes eras mejor persona, antes no ponías tantos problemas. Pero no, antes te anulabas más. La culpa no significa que estés equivocado. Muchas veces significa que estás rompiendo un patrón antiguo. Un patrón donde tu valor estaba en lo que dabas, no en quién eras. Poner límites te obliga a enfrentar algo muy humano. No todos te quieren por quien eres, sino por lo que representas para ellos. Y aceptar eso es uno de los dolores más grandes del crecimiento. Porque implica aceptar que algunas relaciones no eran tan profundas como creías. Que algunas conexiones sobrevivían gracias a tu silencio. Que algunos vínculos necesitaban tu desgaste para existir. Y aún así, sigues adelante, porque en medio de todo ese caos emocional, algo dentro de ti empieza a sentirse más en paz. No feliz todavía, no pleno, pero en paz. Una paz frágil, tímida, nueva. Empiezas a notar que ya no te duele tanto decir que no. Que ya no te tiemblan las manos al expresar lo que necesitas. Que ya no explicas tanto tus decisiones. Y aunque a veces te sientas egoísta, en el fondo sabes que no lo eres. Estás aprendiendo a tratarte con la misma consideración que siempre ofreciste a los demás. Aquí también descubres algo importante. Poner límites no te hace duro, te hace honesto. Honesto con tus tiempos, honesto con tus emociones, honesto con tu capacidad real de dar. No se trata de levantar muros, sino de dejar de permitir el acceso ilimitado a tu energía. Algunos no sabrán quedarse, otros intentarán volver cuando vean que ya no eres el mismo. Y tú, tendrás que decidir desde un lugar nuevo, no desde el miedo. Porque ya entendiste algo esencial. No vale la pena conservar vínculos que solo existen cuando te abandonas. Este proceso no te está quitando amor, te está enseñando a dónde sí pertenece. Respira, estás creciendo, aunque duela. Y no estás solo, estás despertando. Hay una verdad incómoda que solo se revela cuando empiezas a poner límites de verdad. Muchas personas no extrañan tu presencia, extrañan tu disponibilidad. Y aceptar eso duele más de lo que uno está dispuesto a admitir. Porque no se trata solo de que algunos se vayan, sino de entender por qué se van. Se van cuando ya no respondes de inmediato, cuando ya no resuelves lo que no te corresponde, cuando ya no absorbes emociones ajenas como si fueran tuyas. Se van cuando dejas de ser el sostén invisible de su comodidad. Y ahí aparece una herida profunda. La sensación de haber sido querido solo por lo que dabas. Ese descubrimiento sacude la autoestima. Te hace cuestionar si alguna vez fuiste realmente visto. Si alguna vez alguien se quedó por quien eras y no por lo que representabas en su vida. Aquí es donde muchos se quiebran por dentro.
Porque empiezas a revisar tu historia y te das cuenta de cuántas veces callaste para evitar conflictos. Cuántas veces te diste para no perder. Cuántas veces te adaptaste para encajar. Y no lo hiciste por debilidad, lo hiciste por amor, o por miedo a quedarte solo. Pero ahora algo cambió. Ya no puedes seguir siendo esa persona que siempre se entiende, pero nunca es entendida. Ya no puedes seguir siendo fuerte a costa de tu bienestar. Ya no puedes seguir pagando con tu paz el precio de pertenecer. Y aunque este despertar duele, también te devuelve poder. Empiezas a notar que tus límites no son agresivos, son claros. Que no estás atacando, estás cuidándote. Que no estás rechazando a nadie, estás dejando de rechazarte a ti. Sin embargo, el proceso no es limpio ni ordenado. Hay días en los que te sientes firme y orgulloso, y otros en los que la soledad pesa tanto que dudas de todo. Hay noches en las que te preguntas si no hubiera sido más fácil seguir como antes. Pero recuerda esto, lo que era fácil te estaba desgastando. Aquí es donde se produce una transformación silenciosa. Empiezas a seleccionar mejor, a observar cómo reaccionan las personas cuando expresas un límite pequeño. ¿Quién escucha? ¿Quién respeta? ¿Quién negocia? ¿Y quién se ofende? Y esa información vale oro, porque te enseña quién puede caminar contigo en una relación adulta y quién solo sabe relacionarse desde la exigencia o la dependencia. Te das cuenta de que no todo vínculo merece el mismo acceso a tu vida, a tu tiempo, a tu energía. Empiezas a entender que no necesitas justificar cada decisión, que no tienes que convencer a nadie de tu valor, que quien te quiere bien no te pide que te traiciones para quedarse. Y poco a poco, sin hacer ruido, algo se fortalece dentro de ti. Ya no buscas aprobación, ya no explicas de más, ya no te sientes responsable de las emociones ajenas. Eso no te vuelve indiferente, te vuelve libre. Libre de la culpa que no te pertenece, libre de la carga de sostener a todos, libre de relaciones que solo funcionan cuando tú te apagas. Puede que hoy haya menos gente a tu alrededor, sí, pero hay más coherencia, más verdad, más respeto por ti, y esa es una base mucho más sólida para construir cualquier relación futura. Porque ahora sabes algo que antes ignorabas. Poner límites no te quita amor, te devuelve a ti. Hay una fase de este proceso que casi nadie se atreve a nombrar, porque no es bonita ni inspiradora, pero es real. La sensación de estar solo incluso cuando sabes que hiciste lo correcto. Poner límites no te llena inmediatamente de personas nuevas ni de relaciones más sanas. Primero te deja un espacio vacío, un espacio donde antes había ruido, demandas, expectativas, y ahora solo hay silencio. Y ese silencio, al principio, duele. Duele porque te obliga a enfrentarte a algo que evitaste durante mucho tiempo. Estar contigo sin distracciones. Sin personas que te necesiten para sentirse bien. Sin mensajes constantes, sin la sensación de ser imprescindible para alguien. Ahí te das cuenta de cuánto valorabas tu lugar en la vida de otros más que tu propio bienestar. Y no por ego, sino porque durante mucho tiempo tu identidad se construyó alrededor de ser necesario. Pero ahora ya no lo eres, y eso descoloca. Empiezas a notar cómo algunas personas intentan volver, pero no desde el respeto, sino desde la nostalgia de lo que perdieron. No preguntan cómo estás, preguntan por qué cambiaste. No se interesan por tus límites, se incomodan con ellos. Y ahí tienes que tomar decisiones difíciles, porque no todo el que regresa merece entrar de nuevo, porque no todo el que extraña, ha aprendido, porque no todo el que vuelve, vuelve para quedarse mejor. Esta es una de las pruebas más grandes de tu crecimiento. Sostener el límite incluso cuando el miedo a quedarte solo aparece con fuerza. Sostenerlo incluso cuando la tentación de volver a lo conocido parece más fácil que construir algo nuevo. Aquí comprendes algo clave. Volver a un lugar donde ya aprendiste la lección no es amor, es resistencia al cambio. Y aunque cueste, eliges avanzar. Empiezas a tratarte con más paciencia, a no exigirte estar bien todo el tiempo, a permitirte días lentos, días tristes, días en los que simplemente existes sin producir ni sostener a nadie. Y eso también es sanación. Descubres que tu valor no disminuye porque ya no estés siempre disponible. Que no pierdes tu esencia por decir no. Que no te vuelves egoísta por priorizarte. De hecho, te vuelves más auténtico. Porque ahora tus sí son reales, tus no son necesarios, y tus relaciones, pocas o muchas, empiezan a basarse en elección y no en obligación. Este proceso no te convierte en alguien distante. Te convierte en alguien presente de verdad. Presente contigo, con tus emociones, con tus límites. Y aunque algunos se hayan ido, otros están por llegar, no por necesidad, sino por afinidad, no para usarte, sino para caminar contigo. Poner límites es perder ciertas versiones de ti, pero es ganar una vida más honesta. Respira, no estás fallando, estás creciendo de una forma que pocos se atreven a hacer. Llega un punto en el que ya no dudas tanto de tus límites,
pero empiezas a dudar de las personas. No desde la desconfianza amarga, sino desde una lucidez nueva que antes no tenías. Empiezas a ver con claridad quién escucha cuando hablas, quién respeta cuando dices no, y quién solo se queda cuando todo gira a su favor. Y esa claridad, aunque necesaria, duele, porque te obliga a aceptar que muchas relaciones no se rompieron por falta de amor, sino por falta de madurez emocional. No todos saben convivir con alguien que se respeta, no todos saben negociar, dialogar, adaptarse de forma sana. Algunos solo saben exigir o retirarse. En esta etapa, empiezas a sentir algo extraño. Ya no quieres convencer a nadie de que se quede. Antes explicabas, justificabas, cedías. Ahora observas, escuchas, esperas, y si alguien decide irse, aunque duela, ya no corres detrás. Eso es un cambio profundo. No porque te hayas vuelto frío, sino porque aprendiste que rogar por respeto te quita más de lo que te da. Que el amor no se sostiene a base de renuncias unilaterales. Que una relación donde solo uno se adapta no es equilibrio, es desgaste. Aquí también aparece el miedo a repetir historias. Te preguntas si no te estarás cerrando demasiado, si no te estarás volviendo demasiado exigente. Y esa duda es normal. Estás aprendiendo algo nuevo sin referencias claras. Pero escucha esto, poner límites no te vuelve inaccesible, te vuelve claro. Las personas que valen la pena no se alejan por un límite, se acercan con más cuidado. Preguntan, conversan, buscan acuerdos. No te castigan con silencio ni te hacen sentir culpable. Y eso empieza a cambiar tu forma de vincularte. Ya no entregas tu energía de golpe. Ya no prometes más de lo que puedes sostener. Ya no haces de salvador. Ahora caminas a tu ritmo y permites que quien quiera acompañarte lo haga sin empujarte ni detenerte. Empiezas a sentir una paz distinta. No eufórica, no intensa. Una paz tranquila, de esas que no hacen ruido, pero te permiten respirar profundo. Tal vez tu círculo se redujo. Tal vez algunas fechas importantes ahora se sienten distintas. Tal vez hay momentos de soledad que antes no conocías. Pero hay algo que ya no está, el nudo constante en el pecho. La sensación de estar siempre en deuda. El cansancio de ser quien sostiene todo. Y eso es una ganancia enorme. Aprender a poner límites no te garantiza que todos se queden, pero te garantiza que tú no te pierdas. Te enseña a elegir relaciones que no compitan con tu paz. Te devuelve la autoridad sobre tu tiempo, tu energía y tus emociones. Puede que aún duela que algunos se hayan ido. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero ahora sabes que perder a personas por respetarte es menos doloroso que perderte a ti por retenerlas. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto profundo de amor propio. Hay un momento en el que te das cuenta de que ya no estás luchando contra tus límites. Ya no te justificas tanto. Ya no tiemblas al decir lo que necesitas. Ya no te preguntas si estás siendo demasiado. Simplemente eres claro. Y esa claridad cambia todo. No solo cambia tus relaciones, cambia la relación que tienes contigo mismo. Empiezas a confiar en tu percepción, a validar lo que sientes sin necesitar que alguien más lo confirme. A creer en tu derecho a cuidarte, incluso cuando eso incomoda a otros. Aquí ocurre algo profundo. Dejas de medir tu valor por cuántos se quedan. Antes, cada despedida se sentía como un fracaso personal, como si algo en ti no fuera suficiente. Ahora empiezas a entender que no toda pérdida es una pérdida real. Algunas son filtros, algunas son liberaciones, algunas son el precio de crecer. Y aunque todavía duela, ya no te rompe. Empiezas a ver cómo las personas que permanecen contigo lo hacen de otra forma. Te escuchan más, te preguntan, respetan tus tiempos, no te empujan, no te hacen sentir culpable por necesitar espacio. Y eso te confirma que no estabas pidiendo imposibles, solo estabas rodeado de personas incapaces de darlos. También aprendes algo importante sobre ti. Tu empatía sigue ahí, tu sensibilidad sigue ahí, tu capacidad de amar no desapareció. Lo único que cambió es que ahora no la regalas sin cuidado. Y eso no te hace egoísta. Te hace responsable. Responsable de no volver a ponerte en segundo lugar. Responsable de no cargar con emociones ajenas. Responsable de no traicionarte por miedo a quedarte solo. En esta etapa, el pasado empieza a perder fuerza. Ya no revisitas conversaciones una y otra vez. Ya no imaginas lo que podrías haber hecho diferente. Ya no intentas explicar tu proceso a quien no quiere entenderlo. Te permites avanzar sin cerrar todas las puertas con explicaciones perfectas. Porque entiendes algo esencial. Quien quiere comprenderte, te escucha. Quien no, siempre encontrará una razón para irse. Y tú ya no luchas contra eso. Empiezas a construir una vida más alineada con lo que eres ahora. Más tranquila, más honesta, más consciente, no perfecta, pero real. Puede que todavía haya momentos de duda, de nostalgia, de tristeza. Eso no invalida nada. El crecimiento emocional no borra la humanidad, la profundiza.
Pero ahora sabes sostenerte en esos momentos. Ya no te abandonas, ya no corres hacia lo que te daña solo por no estar solo. Aprender a poner límites te enseñó algo que no olvidarás. Quedarte contigo mismo es una forma de lealtad, y esa lealtad cambia la manera en que amas, eliges y construyes. En esta parte del camino ya no estás en guerra contigo. Ya no te debates entre, debería aguantar, o, debería irme. Empiezas a sentir algo nuevo, coherencia interna. No porque todo esté resuelto, sino porque por primera vez tus decisiones no te contradicen por dentro. Y esa coherencia se siente como descanso. Descanso de explicarte, descanso de adaptarte, descanso de sostener vínculos que te exigían ser alguien distinto para merecer cariño. Aquí entiendes algo que antes parecía imposible. No todos los vínculos están destinados a acompañarte en todas tus versiones. Algunas personas solo saben quererte cuando eres flexible, cuando cedes, cuando estás disponible sin límites. Cuando cambias, ya no encajas en la narrativa que tenían de ti. Y eso no te hace incompatible, los hace incapaces de crecer contigo. Esta comprensión no llega de golpe. Llega en pequeños momentos, en conversaciones donde ya no te tensas, en silencios que ya no te generan ansiedad, en decisiones que tomas sin pedir permiso emocional. Empiezas a notar que tu cuerpo también responde distinto. Ya no te duele tanto el pecho. Ya no cargas esa presión constante en los hombros. Ya no te vas a dormir repasando todo lo que hiciste por otros y lo poco que hiciste por ti. Porque ahora haces algo distinto, te escuchas. Y escucharte cambia la forma en la que eliges a quién dejas cerca. Ya no buscas intensidad, buscas estabilidad. Ya no te seduce el drama, te atrae la calma. Ya no te aferras a quien te confunde, te acercas a quien te cuida sin esfuerzo. Este cambio es silencioso, pero radical. Puede que desde fuera parezca que te volviste más distante. En realidad, te volviste más selectivo. Aprendiste que no todo el mundo merece acceso a tu vulnerabilidad, que tu historia no es para cualquiera, que tu energía es un recurso limitado. Y aquí aparece una verdad liberadora. No tienes que estar disponible para todos para ser una buena persona. Ser bueno no es aguantar. Ser empático no es sacrificarte. Ser amoroso no es olvidarte de ti. Empiezas a construir relaciones desde otro lugar. No desde la necesidad, sino desde la elección. No desde el miedo a perder, sino desde el deseo de compartir. Y aunque ahora tu círculo sea más pequeño, se siente más real. Más honesto, más liviano, más alineado. Poner límites te llevó a perder a algunas personas, sí, pero también te devolvió algo que no tiene precio. La sensación de estar en casa contigo mismo. Y cuando eso ocurre, algo se cierra por dentro. Ya no buscas afuera lo que aprendiste a darte. Ya no persigues validación. Ya no negocias tu dignidad emocional. Te das cuenta de que crecer duele, pero no crecer duele mucho más. Y ahora, aunque el camino siga, lo recorres con otra postura. La de alguien que ya no se abandona para que otros se queden. Llega un punto del proceso en el que ya no sientes la necesidad de justificarte, ni siquiera contigo mismo. Los límites dejaron de ser algo que defiendes, y se convirtieron en algo que simplemente vives. Ya no anuncias tus cambios, no explicas tu evolución, no pides permiso para cuidarte. Y eso es una señal clara de madurez emocional. Empiezas a entender que no todos los vínculos estaban destinados a acompañarte en esta etapa de tu vida. Algunos cumplieron su función cuando tú necesitabas aprender a dar. Otros se quedaron el tiempo suficiente para enseñarte a decir basta. Y aunque duele reconocerlo, no todo el mundo está preparado para relacionarse con alguien que se elige. Aquí también desaparece la urgencia. Ya no corres detrás de nadie. Ya no intentas salvar relaciones rotas. Ya no te quedas por costumbre ni por miedo. Te das cuenta de que la soledad que tanto temías no era tan terrible. Era el espacio necesario para reconstruirte sin interferencias, sin exigencias externas, sin tener que responder a expectativas ajenas. Y en ese espacio empiezas a florecer de otra forma. Más lento, más consciente, más auténtico. Aprendes a detectar las señales temprano. A escuchar tu incomodidad antes de que se convierta en agotamiento. A retirarte antes de romperte. A elegir conversaciones honestas en lugar de silencios dolorosos. Poner límites no te aisló del mundo. Te enseñó a relacionarte mejor con él. Ahora sabes que el amor sano no exige sacrificios constantes. Que la amistad real no se ofende cuando pones límites. Que quien quiere quedarse, se queda incluso cuando cambias. Y aunque algunas ausencias todavía duelan, ya no te hacen dudar de tu valor. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante. No perdiste a las personas equivocadas. Perdiste a las que no podían acompañarte en tu crecimiento. Aprender a poner límites no te hizo egoísta, te hizo consciente. Te enseñó a elegirte sin culpa, a respetarte sin miedo, a amar sin desaparecer. Y ese aprendizaje cambia la vida. Tal vez hoy tu camino se sienta más silencioso,
pero también es más honesto. Ya no estás rodeado de personas que solo se quedan cuando cedes. Ahora estás construyendo relaciones donde no tienes que demostrar tu valor, solo ser quien eres. Si este vídeo resonó contigo, si sentiste que hablaba de una parte de tu historia, te invito a que te quedes en este espacio. Aquí hablamos de procesos reales, de sanar sin máscaras y de crecer sin traicionarnos. Déjame un comentario, me encanta leerte y saber que no estamos solos en esto. Comparte este vídeo con alguien que esté aprendiendo a ponerse primero. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir caminando juntos, con conciencia, calma y verdad emocional. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte, y recuerda, quien se va cuando te respetas, nunca supo quedarse de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo.